La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Yo soy Mario Miranda y estoy agradecido por su sintonía. Bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios y la guardan. Hoy, Guillermo Olivera Celdrán continuará la lectura y adaptación del libro Equilibrio en la Vida Cristiana, escrito por Charles Riley y publicado por Editorial Portavoz. De esta forma, lo invito para que preste atención a nuestro estudio de hoy. Seguimos estudiando Equilibrio en la Vida Cristiana y llegamos hoy al capítulo 13, titulado Tentación. La tentación es algo común para el hombre, o como dice el Nuevo Testamento parafraseado, pero recordad esto: los malos deseos que os vienen en la vida ni son nuevos ni diferentes. En realidad, hasta los héroes de la Biblia pasaron por pruebas y fallas sorprendentes. Nos acordamos, por ejemplo, de la borrachera de Noé, o de la cobardía de Abraham y su mentira al faraón, y qué de la propia exaltación de Moisés golpeando la roca que le valió no entrar a la tierra prometida, o las estratagemas de Jacob, cómo obraron los patriarcas con José, no murmuró Elías en una ocasión, y qué podemos decir del doble pecado de David, o la ostentación de Ezequías. ¿No tuvo Jonás un espíritu rebelde? ¿No negó Pedro al Señor? ¿No se apartó Juan Marcos en una oportunidad? ¿No discutieron Pablo y Bernabé? Algunos de los personajes más nobles de la Biblia no solamente pasaron por la tentación, sino que cayeron en ella. Pero cuando uno lee u oye hablar a algunos sobre la vida espiritual, llega a pensar que ese llamado cristiano de vida victoriosa nunca pasa por la tentación, o si es que pasa por ella, es una experiencia tan débil y pasajera que en realidad no le ocasiona problemas. Acabo de leer media docena de libros en cuanto a la vida espiritual y solo en uno he encontrado un par de párrafos alusivos a la tentación. Quizás esta actitud irreal respecto de la realidad de la tentación es causa del desánimo que cunde entre algunos creyentes que, pensando que tienen el secreto de la victoria, de repente se encuentran no solo frente a la tentación, sino siendo vencidos por ella. Ahora, aunque la tentación sea cosa común al hombre, el creyente no tiene que ceder a ella, puesto que Dios, en su misericordia, ha preparado vías de escape. El objeto es el que podamos soportarla. De modo que el creyente, aunque nunca esté libre de tentación, no precisa sucumbir ante ella. En verdad, los creyentes espirituales son los que más afrontan tentaciones. Louis Schaffer dijo lo siguiente: bien se ha dicho que los creyentes espirituales son honrados con un puesto en la primera trinchera para pelear contra el mal. Allí se sienten los ataques más feroces del enemigo, pero siempre el privilegio de contemplar su aplastante derrota. Tan abundante es el poder infinito de Dios, y en la misma medida el creyente espiritual es honrado. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la tentación? Si la tentación es universal, tiene que haber alguna razón, hasta posiblemente una buena razón, y en efecto la hay. Por un lado, Dios emplea la prueba para tratar de probar a sus hijos, y el mismo Pedro recordó a algunos de los santos que sufrieron en el primer siglo lo siguiente, allí en 1 Pedro 1, 6 y 7. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Eso está en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En este pasaje se emplean las dos palabras principales para tentación o prueba. Una al final del versículo 6, traducida por prueba, significa básicamente experimentar, atravesar
intentar, y así viene a indicar el concepto de poner a prueba. Cuando esta clase de prueba o de tentación procede de Dios, como ocurrió al parecer entre los lectores de Pedro, no puede ser una solicitación al mal, sino una prueba para mostrar el carácter cristiano de aquellos que son probados. Santiago dice claramente en el capítulo 1, versículo 13, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. De modo que cuando Dios tienta o prueba, lo hace como dice Pedro en el versículo 7, con el propósito de poner a prueba nuestra fe. Esa palabra, por lo general, incluye la idea de prueba que se pasa con éxito y que, por consiguiente, da aprobación a la persona que es probada. Pablo ganó tal aprobación en las pruebas de los primeros años de su vida cristiana, incluso antes de que empezara su primer viaje misionero. Habiendo soportado las pruebas y dificultades, pudo luego decir que era aprobado por Dios, que puso a prueba su corazón. Semejante prueba no tiene por objeto sacar a la luz lo peor de nuestro corazón, sino lo mejor. Sin embargo, Satanás puede también ser la fuente de la tentación, y su propósito declarado es conseguir que nosotros caigamos. Si cedemos a semejante tentación, desde luego, fracasaremos en conseguir la aprobación de Dios y, contrariamente, seremos desaprobados. La segunda palabra, que significa someter a prueba, nunca se emplea con relación a Satanás tentando al cristiano, ya que, obviamente, no tiene intención de dar al creyente la oportunidad de que sea aprobado. Creo que la principal dificultad en aclarar las diversas ideas que sugiere este concepto de la tentación es que para la mayoría de nosotros la tentación significa algo malo en sí mismo, o al menos algo que nos conduce al mal. Es inevitable que tengamos una idea así, porque con tanta frecuencia las personas son vencidas por la tentación y caen, siendo desaprobadas más bien que aprobadas. En otras palabras, la idea de tentación significa para la mayoría una solicitación a cometer el mal. Pero también necesitamos recordar que encierra la idea de prueba, de comprobación, experiencia. Y si Dios es la fuente, no puede haber solicitación para hacer el mal. No obstante, Satanás y nuestra propia carne pueden hallarse implicados en esto, y no Dios. Son las fuentes del mal. Una circunstancia de prueba puede ser iniciada por Dios para comprobación de nuestro carácter cristiano, pero en algún momento nuestra carne se siente afectada y nos arrastra a malos resultados. Pero el propósito de Dios es el de refinar, en tanto que Satanás, o nuestra naturaleza de pecado, trata de impedirlo a toda costa. Antes de concluir esta discusión sobre los propósitos de la prueba en la tentación, según se expresa en 1 Pedro 1, 6 y 7, vale la pena notar que en medio de tales tribulaciones, el creyente puede legítimamente hallarse en gran turbación o pena por causa de la prueba. Nunca pierde su gozo de fondo por su seguridad en su condición espiritual, pero sí puede ser uno contristado por la pena que está pasando en ese momento. Pensar que el gozo y la preocupación no pueden ir juntos constituye un concepto irreal de la espiritualidad, y la verdad no es bíblico. También necesitamos recordar que encierra la idea de prueba, de comprobación, experiencia, y si Dios es la fuente, no puede haber solicitación para hacer el mal. El segundo propósito por el que Dios puede traer la prueba a la vida de un creyente es para enseñarle ciertas cosas que de otro modo no podría aprender. Por esa razón, Pedro nos exhorta a no sorprendernos, incluso en el fuego de prueba, ya que nuestro Señor también sufrió en los días de su carne. ¿Qué hizo el sufrimiento para el Dios hombre perfecto? Las Escrituras dicen que aprendió la obediencia por medio de las cosas que sufrió, allí en Hebreos 5:8. Así que las pruebas y las tribulaciones deben enseñar al creyente la obediencia a Dios y a su voluntad. Las tentaciones pueden también usarse para aumentar nuestro amor a Dios. Santiago 1:12 dice:
bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las pruebas deben enseñarnos además el aguantar pacientemente, como les ocurrió a las iglesias primitivas. Las pruebas también nos hacen aferrarnos a Dios, aprendiendo la dependencia de Él en maneras que quizá no hubiéramos conocido bajo otras circunstancias. Estas pueden presentarse en forma de oposición a la postura que uno adopta por Cristo, o a veces en la naturaleza de una aflicción física. La tentación nos puede enseñar obediencia, amor, paciencia o dependencia para completar nuestra madurez en la vida cristiana. Las muchas tentaciones enseñan muchas lecciones. Pero como ocurre en todas las tentaciones, en una prueba que Dios propuso para enseñarnos algo, podemos fallar y se pierde la lección. En ese caso, la única solución es confesar el pecado, reponerse uno, aprender la lección de la debilidad de la carne y apoyarse más aún en el poder de Dios. Usted dirá, ¿no son tan grandes los riesgos que sería mejor que Dios eliminara las tentaciones de nuestras vidas? La contestación es no, porque la prueba es el camino de la aprobación y el crecimiento en nuestras vidas cristianas. Para aprobar se necesita probar, y el crecimiento es más rápido frente a la oposición. Los grandes resultados comprenden grandes riesgos. Las pruebas son los medios que Dios tiene para ofrecernos oportunidades de ser aprobados y de crecer. Son el medio de derrotar a Satanás. El rumbo que tomemos depende en gran manera de nosotros mismos. Ahora, ¿cuáles son las protecciones que uno tiene en la tentación? Una gran promesa para todos los creyentes se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Prácticamente el Señor promete protección en la tentación en dos sentidos, en la extensión de ella y en la salida. Entonces, en primer lugar, Dios garantiza limitar la intensidad y clase de tentación hasta donde Él sabe que nosotros podemos resistir. Esta es una maravillosa promesa si recordamos que se basa en su perfecto y completo conocimiento de nuestras capacidades particulares e individuales para soportar la prueba. No se basa en lo que nosotros pensamos que podemos aguantar, sino en lo que Dios sabe que podemos aguantar. Esto significa además que cada prueba no solo puede ser soportada, sino que puede serlo con éxito. Ningún creyente jamás tiene el derecho de decir que Dios esperaba demasiado de él a la luz de esa promesa. Pensamos en el cuidado que Dios tuvo de las pruebas que sobrevinieron a Job, por ejemplo. Sin embargo, permitió a Satanás que desatara su furia contra él y su familia, porque el Señor sabía que podría soportarla, y lo hizo. Con mucha frecuencia, Pablo fue abrumado en sobremanera, pero nunca más allá de lo que podía soportar. Lo hemos reflejado en 2 Corintios 1:8 y en 2 Corintios 6, del 4 al 10. Dios estaba midiendo hasta dónde podía llegar la prueba. Estas ilustraciones indican que las pruebas grandes significan gran confianza. Dios no puede dejar al creyente débil y no maduro ser probado con rigor, sabiendo que no podrá soportarlo. En segundo lugar, vemos que Dios promete preparar una vía de escape, literalmente una salida. Lo hace junto con la tentación, pero notemos cuidadosamente que hace la prueba de acuerdo con este versículo. Esto refuerza lo que dijimos en la sección anterior acerca de que Dios precisa de estas pruebas para fomentar el crecimiento en nuestras vidas espirituales. El creyente que piensa que está viviendo por encima de la tentación vive en un mundo de ensueño, no en el mundo que Dios ha preparado para él. ¿Cuál es esta salida? Ciertamente no es escapar de la experiencia, porque de otro modo la última frase del versículo no significaría nada, ya que una persona relevada de la tentación no la soporta. Tampoco es una promesa de liberación de pruebas futuras, más bien es una promesa de ayuda ajustada
a la prueba particular para dar fuerza suficiente para que aguantemos en medio de la tentación. Promesa similar se encuentra allí en Hebreos capítulo 2 versículo 18, que dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A fin de cuentas, sea cual fuere la vía de escape que se prepare en una situación particular, incluirá la dependencia del poder sustentador del Señor. Pero también puede incluir el uso de otros recursos que Dios da y que discutiremos en la próxima sección. Observe finalmente en 1 Corintios 10:13 que es Dios quien prepara la tentación y la salida al mismo tiempo. Estas pruebas que vienen a nuestra vida están ordenadas por Él, y la salida en cada caso no es una idea tardía o, para ponerlo de otra manera, en el momento en que comienza la prueba tenemos la salida a mano. Dios no espera ver cómo vamos a salir de la prueba para luego proveer una salida si ve que nos estamos entregando. La salida está ahí en todo momento durante el curso de la prueba. Esta es la promesa de Dios, que es nuestra protección en cada prueba. Un cuidadoso medir del grado hasta donde podemos ser probados y una provisión consistente de escape mientras pasemos por la prueba. Ahora vamos a ver unos procedimientos para emplear en las tentaciones. Mediante el ejemplo y la enseñanza directa, la Biblia da bastante consejo en cuanto a cómo enfrentarse con la tentación. Los particulares pertenecen a dos categorías. Uno, las responsabilidades generales en todas las circunstancias. Y dos, los recursos especiales para situaciones individuales. Frente a cualquiera de las tentaciones, el creyente tiene tres responsabilidades generales. Primero, ha de alegrarse en medio de la prueba, como dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta no es la actitud del cínico o del estoico, sino del cristiano triunfante que se enfrenta con la tentación, no con resignación pasiva, sino con gozo positivo. Esta fue la actitud de los primeros discípulos que se gozaban de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor. Recuerde allí en Hechos capítulo 5. El testimonio de Pablo fue que se gloriaba en las tribulaciones, tal como lo dice en Romanos 5:3. ¿Cómo puede ser esto? Pablo y Santiago contestan al unísono: podemos gozarnos porque sabemos que una prueba que se pasa con éxito produce fe y paciente resistencia en la vida. Y a veces esto solo puede hacerse mediante de las tribulaciones. En segundo lugar, los cristianos tienen la responsabilidad de soportar la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya hemos visto que la gran promesa de 1 Corintios 10:13 no promete libertad de la tentación, sino ayuda a soportarla. Soportar significa llevar la prueba con paciencia y constancia y sin murmurar, desmayar o blasfemar. Uno puede preguntarse, ¿por qué sucedió esto? Pero el creyente que muestra esa resistencia no dudará de que Dios esté realizando su propósito en la prueba para producir crecimiento y desarrollar gracias en la vida. El rendirse ante la prueba es pecar, el gruñir es fracasar, el aguantar es aprender la lección que Dios ha propuesto por medio de la prueba. En tercer lugar, el creyente debe estar en oración acerca de la tentación. Una de las peticiones del Padre Nuestro es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno. Allí en Mateo 6:13. Conociendo su propia debilidad, el Hijo de Dios debería estar pidiendo a su Padre Celestial que no lo deje en sus propios medios, lo que le expondría a ser vencido por el diablo. Esta es una petición para todos aquellos que reconocen ser débiles y susceptibles al mal, para que el Señor no los deje ser probados con demasiada frecuencia ni demasiado rigor, y que en las pruebas que vengan el diablo no obtenga la victoria. Esta petición no es para héroes o idealistas, sino para gente común y corriente que realmente reconoce su debilidad en la carne y las posibilidades de fallar que forman parte de toda prueba. Además de estas responsabilidades generales, hay algunos recursos especiales mencionados en la palabra para emplearse en tiempos de tentación. Primero, aunque parezca extraño,
Hay ocasiones cuando el creyente mostrará más fuerza y sabiduría si se escapa de la situación que presenta la misma tentación. Algunos, demasiado piadosos, consideran que esto suena a cobardía, pero es escritural. Los mandamientos de hacer esto son bastante claros y específicos. 1 Corintios 10:14 dice: huid de la idolatría. 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Los ejemplos resultan igualmente claros. En el primer viaje misionero, Pablo huyó de Iconio cuando la oposición creció sobremanera contra él, y en ese caso se vio la sabiduría de Pablo. En Génesis 39 hay un hermoso ejemplo del principio de la escapatoria. José, siendo esclavo en la casa de Potifar, fue solicitado por la esposa de este comandante para cometer adulterio. A la primera solicitación dijo resueltamente que no. Vio las consecuencias de ceder a la tentación y dijo claramente en el versículo 9: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No hubo ninguna duda, ningún compromiso. Pero la tentación no desapareció con aquella primera negativa, porque la esposa de Potifar le solicitó nuevamente. En el versículo 10 vemos que cada día ella venía a él. Finalmente ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Algunas veces es mejor escapar de una situación en la que uno podría ceder a la tentación antes que quedarse y luchar. Esto no constituye negación del poder de Dios, sino que es una apreciación honrada de la debilidad de la carne de uno mismo. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos, el próximo domingo, sigamos escudriñando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. Si desea aprender de la Palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.